aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se enfrenta con los fariseos y, entre otros nombres, les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, y en el Evangelio de hoy, ciegos que guían a otros ciegos. Y se enfrenta con ellos por tres grandes razones. La primera razón es por la hipocresía que tienen por haber apartado el corazón en su relación con Dios y predicar únicamente preceptos humanos, es decir, leyes rituales que tienen sentido y son buenas, pero que no son fundamentales en la relación del hombre con Dios. Han quitado lo esencial de la ley para quedarse simplemente con el mero ritualismo. Viven una ley del cumplimiento, cumplen una serie de normas para tener una justificación, para tener la salvación. Y en segundo lugar, Jesús también les recrimina que han cerrado la puerta del saber, a otros que querían entrar para encontrarse con Dios, pero que ellos han impedido que otros conozcan al Señor. Y lo peor de todo es que al cerrar la puerta, ni ellos han entrado ni han dejado entrar a otros. No han sido puentes, no han sido instrumentos entre Dios y los hombres. Teniendo el saber, no han transmitido ese saber. Por una parte, vivían la religión del cumplimiento y por otra parte, habían cerrado la puerta de los que querían entrar en comunicación y en comunión con Dios. Habían cerrado las puertas del saber, las puertas de la revelación de Dios a los hombres. Y en tercer lugar, Jesús les recrimina su hipocresía porque son capaces de ver los defectos de los demás, pero ellos no son capaces de ver los suyos. Se dedican a señalar, sin embargo, no quieren cambiar y convertirse. Son capaces de ver las heridas, las caídas, los malos pensamientos y comportamientos de otros, pero ellos no son capaces de cambiar sus malos comportamientos. Dicen cosas que pueden ser buenas, pero ellos no las hacen. Estas son las tres causas por las que Jesús denomina hipócritas, sepulcros blanqueados y guías ciegos a los fariseos, a los escribas y a los letrados. Y trasladando eso a nuestra época y a nuestra vida, nos hemos convertido nosotros en guías ciegos. En guías ciegos porque nosotros nos hemos encontrado con Dios por gracia y misericordia de nuestros padres, de nuestros mayores, que han sembrado en nosotros esa semilla de la fe, han sido instrumentos de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué frutos estamos dando? Estamos dando ante el mundo el fruto, por ejemplo, de la esperanza ante las cruces, los problemas de la vida.
nos comportamos como personas que porque tenemos fe, porque tenemos esperanza, sabemos que ante los problemas no estamos solos. Y cuando no entendemos los planes de Dios, nos quejamos, nos alejamos del Señor. Ya no vengo a misa, ya no rezo. ¿Por qué voy a rezar? No estamos dando ese fruto de la esperanza. Si tú crees en Dios, tienes que ser ese instrumento, el instrumento del amor y de la esperanza del Señor. Tú tienes que ser instrumento y puente entre el Señor y los que viven a tu lado. Y cuando no entiendes los planes de Dios, no te rebeles contra Él, no critiques al Señor, no dejes de rezar. Porque, ¿qué testimonio estás dando si ante los problemas te alejas del Señor? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Si no entiendes los planes de Dios, confía en Él. Él es el Dios amor. Él es el Dios que muchas veces te hace entender sus planes, pero otras veces no. No vas a entender todos los planes del Señor en tu vida. En segundo lugar, ¿cómo andamos de misericordia? Porque la Iglesia nos ha enseñado siempre que tenemos que tener tolerancia cero al pecado. Es decir, lo que está mal, tenemos que decir que está mal. Pero tenemos que tener misericordia con el pecador. Dejar que Dios sea el juez de los pecadores. ¿Cómo andamos de misericordia? ¿Cómo andamos de compasión? Pedimos a los demás lo que nosotros no podemos dar. Señalamos a los demás sus pecados, sus caídas, y a nosotros mismos somos tan tolerantes con nosotros mismos. Y en tercer lugar, nuestra relación con Dios está marcada con el mero cumplimiento ritual de una serie de normas: venir a misa, hacer un rato de oración para cumplir con tus propósitos. O al contrario, todo lo que haces, lo haces por amor a Dios, lo haces porque deseas corresponder al Señor, dado que has recibido tanto de Él. Por lo tanto, queridos hermanos, no seamos guías ciegos, no seamos aquellos que simplemente ven el mal del otro. Seamos instrumentos del amor de Dios, seamos aquellos que, habiendo recibido el amor de Dios, podemos ser testigos e instrumentos de ese amor, empezando por nosotros mismos. Haz un examen de conciencia. ¿Cómo andas de compasión y de misericordia? ¿Eres instrumento del amor de Dios? ¿Pones el corazón en lo que haces? ¿Actúas por amor al Señor? ¿Por Él, por ti, Señor? ¿Tiene un sentido en tu vida? ¿O lo que haces es para que te vean como los fariseos? Pongamos el corazón para que el Señor no pueda recriminarnos que somos guías ciegos. Que el Señor nos ayude a ser buenos guías, que lleven a los demás la esperanza, el amor, pero también que lleven a los demás a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Que Dios nos ayude a poder reconocer nosotros primero nuestras caídas, nuestros pecados, nuestros tropiezos, y luego a no juzgar al pecador, sino dejar a Dios ser Dios. Nosotros misericordia con el pecador y no aceptar el mal, tolerancia cero con el pecado. Que Dios nos ayude a ser guías que alumbran, guías buenos que llevan a los demás a la verdad que es Cristo. Que el Señor nos ayude, que así sea.